Bueno, senador, gracias por atendernos. Bienvenido aquí al departamento una vez más. Y en primera instancia estuvo recorriendo Dolores. Sí, estuvimos en la tarde de ayer. La verdad que es un impacto enorme, más allá de que ya han pasado casi un mes. El domingo se cumple un mes, pero sin embargo la magnitud del desastre fue tan grande que todavía hoy se puede observar. Y yo digo, se ve de una manera mucho más contundente que cuando uno ve las imágenes a través de los medios, ¿no? Tuvimos la posibilidad de conversar con las distintas organizaciones, estuvimos con el alcalde, estuvimos con la agropecuaria, estuvimos con la gente de Cadol, bueno, hasta con el cura estuvimos de ahí de la parroquia, y ciertamente hay desafíos muy grandes por delante. Ha habido yo creo que hay un espíritu, una fuerza de reconstrucción que es muy positiva, un reconocimiento también de los apoyos que ha habido. Hay una relación fluida entre la alcaldía y la intendencia departamental, y también hay reclamos con respecto al gobierno nacional, que ha podido encauzar el tema vivienda. Parecería que empieza a funcionar, vamos a ver. Uruguay tradicionalmente tiene problemas con la vivienda y con la capacidad de construir rápido viviendas, pero bueno, están causados. Lo que no está causado es lo que podemos llamar los costos paralelos o laterales del problema. Por ejemplo, los pagos, las obligaciones con la DGI, las obligaciones con el BPS, los impuestos en general. Nos decían que lo que se ha logrado hasta ahora es apenas una postergación de 15 días, que obviamente es totalmente insuficiente, y esto es uno de los deberes que nos llevamos, es decir, plantear a nivel del gobierno nacional la necesidad de una prórroga en los vencimientos para la ciudad de Dolores, por lo menos de 3 meses, y que luego se vaya pagando en cuotas en la medida que se vuelve a pagar el monto de cada mes. Me parece un alivio indispensable. Y el otro alivio tiene que ver, ahí tenemos que chequear, porque el tema del costo de la mano de obra de la construcción. Como ustedes saben, la mano de obra tiene unas cargas sociales en la construcción altísimas, al punto de que es prácticamente el equivalente a lo que sale la mano de obra. Se dice que si se hace por mano de obra benévola, esas cargas se reducen sustancialmente. Allá en Dolores decían que no era tan así. Bueno, vamos a chequear, pero ese es un camino posible, es decir, eliminar, suspender o no aplicar las cargas sociales para las horas de construcción que estén orientadas a la reconstrucción de la ciudad. En fin, la verdad que lo otro que tenemos que discutir más de fondo es algún estatuto jurídico. El Uruguay tiene un estatuto jurídico para las situaciones de emergencia, pero esto es mucho más que una emergencia, es una cosa que se puede llamar una catástrofe, y ahí no hay normativa. Entonces todo lo que se activa se hace en el momento, cuando en realidad estaría bueno tener una norma que regulara automáticamente que si hay una catástrofe, que hay que definirlo, cómo se establece que hay una catástrofe. Una vez que eso está constatado, se disparan acciones inmediatas, como se hace con el tema de la emergencia. Pero la verdad que estamos impactados ciertamente, ¿no? Es parte más o menos de la pregunta que pensaba hacerle. ¿Usted cree que el gobierno nacional ha estado a la altura de todas estas situaciones? Y también quiero traer lo que ha sido el tema inundaciones, sí, y esa emergencia agropecuaria declarada en algunos departamentos, por ejemplo. A ver, yo creo lo primero que hay que decir es que el gobierno, y ahora interpreto como gobierno la presencia del Frente Amplio en el gobierno, y eso incluye el periodo anterior, el gobierno había dejado caer la infraestructura. Es decir, toda la caminería en este país estaba en una situación terrible mucho antes de estas inundaciones. Fue tema de campaña electoral, fue una discusión del 2014. Fue uno de los anuncios del 1 de marzo del 2015 de Tabaré Vázquez, que iba a haber un plan fuerte de recuperación de la infraestructura. Entonces, la infraestructura estaba ya muy mal. La caminería rural ni hablemos, pero toda la estructura vial del país estaba mal. Entonces, con estas lluvias se destruyó, y las lluvias trabajaron sobre una situación deteriorada, con lo cual el problema se hizo mucho peor. O sea que ahí hay una responsabilidad inicial de los gobiernos del Frente Amplio,
que viene de antes, que fue no haber aprovechado los tiempos de bonanza para hacer las cosas que había que hacer. Ahora tenemos tiempos de chicoria, de dificultad, de freno, de enlentecimiento, que ya no es un enlentecimiento, es casi un freno de la economía. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno, otra vez, la perspectiva de los gobiernos del Frente Amplio, actuaron no actuaron con criterio anticíclico, no guardaron para cuando no hay, y ahora no hay. Entonces, cuando no hay, la posibilidad de ejercer, responder a situaciones inesperadas es cero, o es muy acotada, y hay que sacar de otro lado. Tiene un déficit fiscal altísimo. El año pasado, y esto sí ya es responsabilidad del propio gobierno, el año pasado el gobierno presentó un proyecto de presupuesto que estaba sobregirado totalmente. Nosotros se lo dijimos. Nosotros no vamos a votar esto. Ustedes están suponiendo que el país va a crecer 2,5% en 2015 y todos los números indican que va a crecer alrededor del 1%. Y están diciendo que en 2016 vamos a crecer el 2% y todo el mundo sabe que capaz que no crecemos. ¿Y qué pasó? Y pasó lo que dijimos. Y entonces, ¿qué pasó? Se sobregiraron otra vez. Entonces ahora están reculando en chancletas. Ese es el problema. Y se les cae encima esta catástrofe y las inundaciones y van a la guerra con un tenedor. Entonces la respuesta es una respuesta mucho menor de la que podríamos tener realmente, ¿no?